Para un profesor universitario en materia de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, el panorama es muy complejo, pero muy interesante. Por eso empezamos con Oscar Arnal con la primera cuestión sobre Cataluña. ¿Cómo viste esta situación del domingo, el espíritu independentista, la línea de gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, la reacción de la Unión Europea? Las reacciones de América Latina han sido muy prudentes con respecto al tema, ¿no? Sí, es que el referéndum es y viola totalmente la Constitución, lamentablemente, y es totalmente ilegal, o sea, que no tiene ningún tipo de fundamento, ningún tipo tampoco de legitimidad, diría yo, en un mundo, en el mundo actual, que lo que está en boga precisamente todo lo contrario, la unificación, los bloques regionales, en el caso de la Unión Europea, imagínense el éxito que ha tenido como tal. Entonces, claro, esto es realmente lamentable, ¿no? Sin embargo, las críticas también son para el gobierno en estos momentos, ¿no? Sí, por la represión que se le fue de las manos al gobierno central, pero ellos están cumpliendo la Constitución, que dice el artículo 2 de la Constitución española, es muy clara cuando habla de la indivisibilidad de la Unión Española, o sea, de la nación española, ¿no? Además, el precedente podría ser muy grave para toda la Unión Europea. Claro, y el preservar que está en la Constitución la integridad territorial a toda costa. Entonces, digamos, es como si en cualquiera de estos países, en nuestro país, por ejemplo, los zulianos quisieran independizarse o en Estados Unidos la gente de California dijera nosotros nos vamos a independizar. Que tienen posibilidad, porque Texas es una república que pudiera ser independiente y muy poderosa, pero prefieren estar en los Estados Unidos, ¿no? Claro, por ejemplo, el caso de Texas fue una república independiente que más bien luego se anexó a las colonias o a las 13 colonias norteamericanas, o sea, en la historia. La historia del mundo es una historia de integración. En el caso de Cataluña, digamos, Cataluña pertenecía al reino de Aragón y allí habían dos reinos fundamentales, el reino de Castilla y el reino de Aragón. Y con el tiempo, en un momento dado estuvieron en pugna, pero con el tiempo esos reinos de Castilla y Aragón, incluyendo el reino de Cataluña, digamos, ya han anexado al reino de Aragón, se juntaron y hicieron una de las primeras naciones, estados que fue España, ¿no? Y es muy triste que ahora, digamos, esos mismos nacionalismos pretendan independizarse, además que entonces le abrirían el camino a que se vayan de allí también los vascos y los andaluces y los gallegos, y eso sería evidentemente la desintegración completa de España. No, y que Europa demuestra uniones de estados con distintas nacionalidades. Caso de Suiza, hay una zona que habla italiano, el Ticino, otro Berna y Zúrich alemán, y Ginebra francés, y sin embargo conviven perfectamente en la Confederación Helvética. Correcto. Y en general hay muchos casos de Alemania con los Länders, Sí. son muy autónomos, muy independientes, pero es una sola nación alemana, ¿no? Sí, los belgas, por ejemplo, los belgas hablan francés en una parte de la región, en otra hablan holandés y en otra hablan alemán, o sea, que se dividen. Hay grupos que quisieran separarse, pero así es, la también. voluntad nacional es seguir unidos. Claro, porque en la unión está la fuerza, definitivamente, ¿no? Ahora, ¿qué caminos para Cataluña después de lo que ha sucedido? Sí, los caminos son peligrosos porque el artículo 155 de la Constitución española habla de que si algo similar a esto sucede, se puede activar una especie de estado de excepción donde a la autonomía que pretenda la secesión queda absolutamente intervenida. Habría una elección nueva de autoridades también. Podría haber, esa es una interpretación, podría haber una disolución de esa generalidad y entonces una nueva elección, digamos. Yo creo que por eso han parado un poco el pronunciamiento de independencia, porque hay fisuras entre el Partido Popular y el Partido Obrero, y esto uniría a los grandes partidos contra la decisión. Nadie quiere la ruptura de España, ¿no? Sí, sobre todo tres de los principales partidos, el partido gobernante, el PP, que ha sido tan enfático en este sentido, y digamos, bajo la dirección de Rajoy, el Partido Obrero Socialista Español con Sánchez y el Partido Ciudadanos, ¿no? O sea, que son de los cuatro partidos más votados. Ahora, los vascos han sido prudentes también, que son los más independentistas y tuvieron su época de terrorismo contra el Estado español. Sí, y más bien algo de ver en positivo es que con el tiempo, hablando de los vascos, más bien ha ido atenuándose la idea de la secesión y del terrorismo ese
digamos, que había simplemente con la ETA, todo eso se ha venido desmantelando. Entonces es lamentable que pueda eso resurgir a raíz de lo que está pasando en Cataluña, ¿no? No, y tú dices, en cualquier estado siempre hay grupos que quieren independizarse. Aquí en una oportunidad, la República del Zulia ha sido invocada muchas veces, o los margariteños han querido por lo menos más autonomía. Y es peligroso cuando hay esa actitud de ruptura de un estado. Bueno, están hablando de la reforma, por ejemplo, de la Constitución española en este momento, que es la Constitución del 78, Claro. y hablan de que una de lo que se podría hacer es crear, por ejemplo, un Estado todavía mucho más federal Claro. y donde Cataluña estaría ya dentro de esa federación de estados. Pues así Todo es. eso es viable. De hecho, Sí, hay una tendencia a la centralización en grandes grupos geopolíticos. Tú hablabas de la Unión Europea, pero también Mercosur o la UNASUR, pero con mucha descentralización interna en el Estado, ¿no? bueno, por eso es tan importante la negociación ahí, la conversación y el diálogo, ¿no? Y por eso es que se quiere ahora que la Unión Europea sirva como de garante para que pueda existir justamente esa posibilidad de llegar a un arreglo más allá de que el señor Puigdemont pueda ir a la cárcel, que evidentemente puede ir porque Claro. está violentando los tratados internacionales, la propia Constitución, la ley, etcétera, ¿no? Pero la Unión Europea es muy clara de que no aceptaría una Cataluña independiente en la Unión Europea, Exacto. con lo cual quedaría al margen de toda la estructura internacional, ¿no? Exactamente, porque los europeos están claros de que la línea es la atenuación a toda costa de esos nacionalismos que significan la escisión y la división no solamente de la comunidad europea, sino de cada uno de los países. O sea, sería muy grave que eso pasara en Europa y que está planteado no solamente ahí, pero está planteado en otros países. De hecho, los partidos de esos nacionalistas han perdido elecciones, Sí. tanto en Holanda como en Austria, como ahora en Francia. Esos grupos radicales de derecha que quieren separarse de la Unión Europea, volver a la moneda original, pierden y ganan la tendencia globalizadora, Claro. pero dentro de la descentralización necesaria. Sí, sí, y en este momento es así, o sea, y ojalá que eso se mantenga de esa manera, ¿no? O sea, que sigan triunfando esos partidos que están a favor de la integración, Claro. que están a favor de la unidad, que están a favor de hacer de Europa una sola nación, un solo país, porque uno de los problemas de Europa, ¿cuál fue a través de la historia? Que estaba permanentemente en guerra, unos reinados contra otros, unos estados contra otros, y eso le quitó mucha fuerza a Europa en un momento dado, y de ahí el declive y el surgimiento de los Estados Unidos. Sí, de hecho, la Primera y Segunda Guerra Mundial es de los europeos. Exacto. Alianzas entre ellos, primero la parte monárquica y después Exacto. con la independencia de los países, pero en grandes alianzas, uno contra Alemania y Francia, y en definitiva hoy en día son los dos motores, Francia y Alemania, de la unificación europea, ¿no? Claro, claro. Claro, y algo que es lamentable fue lo de la represión, que se le fue de las manos al Sí. gobierno central, pero nada como la represión, o sea, porque se ha venido comparando estos días con la represión que hubo en Venezuela. Allá no hay un muerto, en Venezuela más de 120 muertos, digamos, en los últimos meses, producto de las protestas, y en el 2014 más de 40 Creo que muertos. no hubo ninguna bomba lacrimógena, que viéramos, no hubo ningunos gases intoxicadores, ¿no? Exacto, tampoco vimos las bombas lacrimógenas ahí. Claro, pero es lamentable que igualmente se haya reprimido, porque si se hubiera dejado a la gente Ya de por participar, sí el referéndum sí, era inconstitucional. era inconstitucional y los resultados no eran válidos. Y y yo siento que, claro, está muy dividida la sociedad catalana, pero al final, por lo menos eso es lo que decían. Todas las encuestas, la mayoría indiscutiblemente estaba por seguir unidos a España, ¿no? Pero eso también nos debe Sí, llamar porque son 7 millones de catalanes Claro. y la votación no llegó a 2.300.000, de acuerdo a las cifras oficiales de quienes organizaron el referéndum. Exactamente, o sea, no pasó del 42%. Ahora, en otros temas que de actualidad, porque ayer la noticia cerró un poco el tema de Cataluña con el atentado en Nevada y toda la situación de la violencia Sí, salvaje ya de horrible. estos lobos solitarios, ¿no? Sí, terrible, terrible. Y lo que se ha averiguado hasta el momento es que este señor que cometió la masacre era hijo de un psicópata que estuvo 8 años buscado por el FBI y por todas las policías de los Estados Unidos porque era un asesino, ladrón de bancos, o sea que eso Y hay un claro. problema de enfermedad mental. Sí. Exacto, eso realza las tesis lombrosianas, además, en materia jurídica, en materia de derecho, que las personas nacen con una inclinación al mal, a la violencia, mientras que otras todo lo contrario, ¿no?
No quiero dejar de tocar también más adelante, después del intermedio, sobre el tema de Corea del Norte, que también es muy delicado con la actitud del presidente de Corea y el presidente de los Estados Unidos. Ya regresamos para seguir analizando con Oscar Arnal temas del día de hoy en lo internacional.